Buenas tardes. Seguimos aquí con el tema de la aplicación de los flip-flops. En el video pasado hacíamos referencia a la transmisión de datos serie y paralelo y la comparación de las mismas ventajas y desventajas. Ahora vamos a ver división y conteo de frecuencia. Entonces aquí vemos tres flip-flops JK, donde el primero de la derecha tiene su señal de reloj, y van como en cascada, donde la salida de ese primer flip-flop, que es Q0, pasa a ser reloj del segundo flip-flop, el 1. Igualmente la salida de ese flip-flop Q1 pasa de nuevo a ser la salida, o más bien la entrada, del reloj de un tercer flip-flop 2. Entonces tenemos que J igual K igual 1. Señales puestas en 1, los JKs. Y lo que sucede con este montaje es la división de frecuencia en la mitad. Por decir algo, esta es la señal de reloj trabajando flancos de bajada, y en Q0 la señal se divide su frecuencia en dos, ¿sí? Respecto a la del reloj. Entonces, no importa cómo sea el reloj, aquí dice la nota, la señal en cada salida Q0, Q1, Q2 se va dividiendo la frecuencia en dos. Este es el diagrama completo en el libro Sistemas Digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Entonces aquí tenemos de nuevo el arreglo de flip-flops que señalábamos, Q0, Q1, Q2, y las correspondientes salidas interconectadas a la entrada del reloj del siguiente flip-flop. ¿Sí? Entonces vemos, este es el pulso del reloj inicial, con el trabajo hecho con el flanco de bajada. Ya vimos cómo funciona el flip-flop JK con J y 1 en J y K en 1. Entonces veíamos en digitales, en el video de digitales 14, el flip-flop JK con sus entradas JK igual a 1. Entonces teníamos aquí el JK cuando se sucede el flanco del reloj, entonces conmuta, o sea, cambia su salida. Si estaba en 1 la pasa a 0, o si estaba en 0 la pasa en 1. Entonces la conmuta. Aquí veíamos el ejemplo en ese video para que se refieran al video de digitales 14. De nuevo vamos a nuestro ejemplo de división de frecuencias. Entonces el reloj tiene una frecuencia. Cada uno de los flip-flop JK tiene esas entradas puestas a 1, ¿sí? Y las correspondientes salidas en Q1 se muestra de esta manera. En Q0, en Q0 se muestra de esta manera, o sea, la frecuencia se divide por 2 de la frecuencia del reloj.
De nuevo en Q1 se repite, se divide la frecuencia, o sea, este valor de frecuencia de Q0 se divide en 2, queda esta frecuencia, y esta frecuencia es la correspondiente de dividir la de Q1, o sea, la de Q0, la de Q2 es el resultado de dividir la frecuencia de la señal Q1 en 2. Entonces así tenemos el divisor de frecuencias, otra aplicación de los flip-flops. Seguimos nuestras notas. Tenemos además que en los flip-flops todas las entradas asíncronas del flip-flop, que son pre y clear, son inactivas, ¿sí? Para que se vea la división de frecuencia en este valor, ¿no? 1/2 elevado a la n, donde n es el número de flip-flops. Esta es la formulita. Número de flip-flops, 1/2. 1/2 elevado a la n. Entonces, esa fórmula es la división de la frecuencia del reloj. El reloj de pulso lleva un cristal como fuente de frecuencia y esta se divide hasta llegar a obtener una frecuencia de 1 Hz, ¿sí? Un ciclo por segundo, y así funciona el reloj. Entonces vea lo interesante. Entonces un reloj lleva una fuente de frecuencia y con divisiones sucesivas se logra 1 Hz, un ciclo por segundo. Así funciona el reloj. Ahora también con este circuito vemos un contador binario con cada pulso de reloj. Entonces el contador binario es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Estos, como vimos en videos anteriores, es la representación binaria, ¿sí? Contador binario. Entonces ya lo habíamos visto en un video anterior, ¿no? En el video de Digitales 1 hicimos ese repaso del conteo de binarios, ¿no? Entonces, para referirnos y acordarnos de ese conteo, de esa forma de representación binaria y su equivalente decimal. Entonces aquí tenemos binario y decimal, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Este sería el 12, 15. Entonces dijimos que con esa división sucesiva en la mitad de la frecuencia se obtiene un contador binario. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces de nuevo con nuestro libro aquí de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Entonces aquí vemos el conteo, donde Q1 está en 0, Q0 está en 0, Q1 en 0, Q2 en 0. Entonces esta es la primera combinación. 0, 0, 0. Y ahora viene 1, 0, 0. Es el 1. Y ahora viene 0, 1, 0. Que es el 12. Así se va configurando. Es el sistema binario, contando desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vuelve a contar 0, 1, vuelve a repetirse. Entonces, teniendo 3 flip-flops, vemos también que esa división de frecuencia nos ayuda a configurar el código binario como se muestra
en esta parte. Seguimos nuestras notas. Este código tiene número mod 8. Entonces mod o módulo 8 se le dice así, pues 2 a la 3 igual 8, cuenta 8 estados o cantidad de estados en la secuencia. Sí, en realidad son 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados. ¿Sí? Entonces, tenemos de esa manera. Entonces, el módulo se convierte en esta parte 2 a la n, donde n es el número de flip-flops. En este caso, 2 a la 3 flip-flops, 8 representaciones de conteo. Tenemos de nuevo los 3 flip-flops. Más aplicaciones de los flip-flops. Aplicación en microcomputadora. La unidad de microprocesador MPU manipula ciertas señales para transferir sus datos a un registro X. Entonces vamos a referirnos al libro. De nuevo, estamos con el libro de sistemas digitales. Aquí vemos el ejemplo de aplicación en microcomputadora, donde la unidad de microprocesador MPU manipula ciertas señales para transferir sus datos a un registro X. Entonces, aquí vemos el MPU manipulando estas señales para detectar la dirección del destino para la transferencia de datos a un registro específico, ¿no? Entonces, aquí vemos la salida de los datos conectados a cada uno de los flip-flops correspondientes al registro X, X0, X1, X2, X3. Estos son los datos ingresando a las entradas D y las señales de reloj, que viene de una combinación de las señales aquí del MPU pasando a través de estas compuertas AND, ¿sí? Y la señal de sincronización y control, una señal de escritura, ¿no? Entonces es un ejemplo, uno de los tantos ejemplos del flip-flop. Entonces, si quieren hacer un recorrido al ejemplo, ahí lo explicamos de forma muy resumida, y aquí sigue la continuación, ¿no? Entonces ese es uno de los tantos ejemplos de aplicación de los flip-flops. Bueno, seguimos aquí en nuestras notas. Otras aplicaciones: dispositivos disparadores de Smith. Entonces, no es un flip-flop. Bueno, aquí tenemos una señal que se niega. Si la señal de entrada es lento en sus transiciones, entonces se comporta de esta manera. Aquí tenemos un umbral, una señal de umbral, y la señal X entraría así a funcionar como un comparador dependiendo del umbral, y sale una descripción de la salida de esta manera. Entonces aquí
Dice, X saldría de esta manera. Todo depende del umbral de esa tecnología. Este es el umbral, hay como un comparador, ¿no? Entonces, de donde sale una señal irregular A, ingresa. Internamente hay un comparador. Si es mayor o menor, es 0 o 1 y se dibuja este comportamiento. Ahora, explicando un inversor disparador de Smith, representado de esta manera, donde A es esta señal irregular que ingresa con ruido, digamos, y dentro del inversor disparador de Smith hay dos umbrales, BT1, BT2. Bueno, aquí haciendo la corrección, vamos más bien a referirnos umbrales BT más, BT menos, y aquí se dibuja la señal irregular A. Entonces, la señal de salida tiene un comportamiento más limpio, digámoslo así, donde manipulando estos dos umbrales, haciendo comparaciones, tenemos un alto a este nivel, ¿sí? A este nivel de comparación BT más se comporta como un alto. De aquí, de este umbral para arriba, el del BT más, pasa a la señal de salida a ser una señal bajo y persiste esa señal bajo hasta que alcanza por debajo de la señal BT menos para volver, mejor dicho, cuando baja más abajo de la BT menos pasa a ser de nuevo la señal X un alto. Entonces una señal más limpia, ¿no? De esta señal irregular A. Así funciona el inversor disparador de Smith. Entonces de nuevo aquí en las notas, bueno, lo que acabamos de describir, ¿no? Vemos dos umbrales, BT más, BT menos. Si la señal es mayor que BT más, se genera un alto. Ya vimos, ¿no? Entonces de nuevo acá. Si la señal es mayor que el BT más, se genera un alto. Bueno, en realidad aquí está dibujado al contrario, ¿no? Si la señal A, bueno, depende, ¿no? Si la señal A es mayor que el BT más, si la señal A, que es esta, es mayor que el BT más, se genera un bajo, es. Así, aquí está al contrario, se genera aquí un bajo. Un bajo, se genera un bajo. Y si es menor de BT menos, se genera un alto. Bueno, ahí hicimos la corrección. Entonces responde de forma confiable a una entrada lenta A. El símbolo es como se ve, bueno, el símbolo del disparador, ¿no? Genera una salida X limpia de ruido. Hay varios circuitos integrados con entradas tipo disparador de Smith. Entonces, disparador de Smith para limpiar el ruido, ¿no? Estos 7414, 74LS14, inversores 7413, 74LS13, 74HC13, NAN. ¿Listo? Y con este símbolo de inversores disparadores de Smith. Inversor, ¿no?
inversor, porque aquí supuestamente una señal alto se vuelve baja y las que son bajas se vuelven altos. Entonces, inversor disparador de Smith. Bueno, listo, hemos estado mirando las notas. Este es el resumen, más bien, este es el... las notas se derivan del libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Aquí está dibujado y explicado lo que acabamos de decir, los dos umbrales, ¿sí? Los dos umbrales BT más, BT menos, la señal limpia, ¿sí? Entonces es lo que acabamos de escribir, ¿no? Aquí el ruido que se genera en la señal en un principio, teniendo este comparador, y ahora incorporando el disparador de inversor disparador de Smith. Entonces este es el libro de sistemas digitales. Entonces en el próximo video vamos a ver otra aplicación de los flip-flop one shot multivibrador monoestable. Entonces dejaremos ahí, completamos ya 20 minutos. Gracias por la atención.